Siempre creí que el destino era solo una excusa para quienes no quieren tomar responsabilidad de su vida. Me lo repetía como un mantra, hasta que terminé en un edificio ajeno en Mitishi, con sangre seca en la manga, el teléfono roto y la mirada vacía. Me llamo Slava, y si crees que esto es una historia de heroísmo o de superación, te equivocas. Mi infancia transcurrió en Salvyshegorsk, un pueblo envuelto en niebla, con edificios descascarados y un río donde nosotros, los chicos, tirábamos piedras como si quisiéramos perforar el fondo del mundo. Mi padre se fue cuando tenía 7 años. Mi madre no se fue, Han solo empezó a beber. Y cuando lo hacía, cantaba. Siempre la misma canción sobre grullas. Luego se dormía, encogida en el piso como una muñeca rota. Aprendí a no sentir solo apagaran clic y silencio. A los 15 me fui a Sherpovets con mi tía Oksana. Tenía un gato e hipertensión. Me alimentaba con trigo sarraceno y carne enlatada, y decía que yo tenía ojos bondadosos, hasta que un día ya no estuvo. Un infarto en la cocina. La encontré 3 días después, y desde entonces odio el olor del embutido podrido. Se me quedó grabado en la garganta para siempre. Me mudé a San Petersburgo, trabajé en construcciones, luego como guardia en un centro empresarial en Legovka, y entonces la conocí a ella en Tanya Taneshka, de Pushkin. Cabello claro, voz como la primavera. Trabajaba en una agencia de viajes en Vasilivsky, vendiendo sueños a la gente. Y yo vigilaba esos sueños por las noches. Empezamos a vivir juntos. Creí que era mi oportunidad. Tomábamos café junto a la ventana, mirábamos la lluvia, planeábamos viajar a Gelendzhik, pero no sabía que ella llevaba otra contabilidad bajo otro nombre. Cuando su negocio salió a la luz, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Ella simplemente desapareció, y a mí me dejó las deudas. Deudas y hombres de mirada vacía que una vez me hundieron la cara en un inodoro en un sótano cerca de Narva, diciendo, ¿tú respondes por ella? Empecé a correr, no como deporte, sino a esconderme. Arkhangelsk, Kazán, luego el pueblo de Urdoma. Allí viví 3 meses trabajando en el bosque. Talaba árboles secos, comía sopa de sobre, hablaba con un perro. Cada noche pensaba, volverá. Dirán, perdóname, no pude evitarlo. Pero nunca sucedió. Luego recibí una llamada no de ella. Un hombre dijo, sí, ¿quieres saber la verdad sobre Tanya? Ven a Yaroslavl. No solo un punto no y no con las manos vacías. Fui en Yaroslavl, me esperaba Igor alto, con cara de lobo, fumaba cigarros baratos y hablaba lento, como si cada palabra valiera oro. Me mostró una foto en Tanya con un niño. Un niño rubio con mis ojos. La leyenda decía Turquía, hace 2 años, quise matarla o matarme o matarlo a él, pero en lugar de eso, solo tomé un autobús a Ribensk y temblé todo el camino. Un hijo. ¿Se llevó a mi hijo? Más tarde supe que ella nunca estuvo en Turquía, no hubo agencias. Era mensajera en un caballo blanco, como le dicen. Transportaba documentos, dinero, a veces personas a veces no vivas. Viajé a Nizhny Novgorod para ver a un tipo llamado Vitaly. Él había trabajado con ella, me miró con lástima. Dijo Slava, ¿no entiendes en qué te metiste en Betián que aún tienes oportunidad? Le respondí, no he tenido oportunidades desde los 7 años, pero ahora tengo una razón, no la buscaba a ella. Me buscaba a mí, ¿entiendes? Era verano en seco, como cartas viejas. Trabajaba en un lavadero de autos en Penza, ahorraba, esperaba, escribía cartas. A mí, a ella, al hijo que nunca vi. Hasta que un día supe que ella estaba en Irkutsk. Vivía bajo el nombre de Verónica, en una casa en las afueras, con un hombre y con un niño. Sasha fui cuando estuve frente a su puerta. Mi pecho retumbaba como si alguien golpeara con un martillo desde dentro. Ella abrió. Me reconoció, me miró y preguntó, ¿viniste por él? Guardé silencio. Todo daba vueltas. No sabía qué decir. Entonces salió el niño pequeño rubio. Me miró directo, sin miedo. ¿Tú quién eres?, preguntó Nun. Conocido de tu mamá, respondí. Ella no me detuvo. No dijo, no te acerques. Solo observaba, como esperando que explotara. Me fui ese día, no le dije quién era, pero regresé. Esa misma noche, dejé una carta bajo la puerta home.
y un juguete, un carrito azulan como el que tuve de niño. 3 días después, me llamaron una voz de mujer, nerviosa en slava, no es su hijo, lo trajeron de Omskantán, ya no es su madre, no lo entendían, se robó al niño. De una familia nace 2 años en Serget, su madre, todavía lo busca, la voz se quebró, y yo quedé parado en un mercado de Ulanut, entre olores a pescado, humo y voces ajenas. Mi mente estalló, lo robó, no es suyo. Entonces, ¿quién es Tanya? ¿Quién soy yo en esta historia? Empecé a buscar a esa mujer encontré, se llamaba Tatiana Sergeyevna, vivía en Kantimansky. La llamé, Ann lloró. Dijo que su hijo se llamaba Yegoran, que desapareció en un parque, frente a su abuela, y ahora estoy aquí. En un cuarto alquilado en Barnaul, Fumon, sobre la mesa, hay una grabadora. Registro todo para dárselo a quien deba saber la verdad, porque alguien tiene que saberla toda hasta el final. Y ahora tomo un tren en 2 horas a Novosibirsk. Allí me reuniré con alguien que estuvo en ese departamento con Tanya. Esa noche cuando golpes en la puerta, me levanto, me acerco. Escucho una respiración. Mi mano se estira hacia la manija en Habron y digo, tú. Él estaba frente a mí, como salido de otro tiempo, abrigo abierto, en la mano una vieja bolsa negra, como las que usan los paramédicos. Canas en las sienes, ojos oscuros, como de carbón. No dijo una palabra, solo asintió con la cabeza y entró. Yo retrocedí. Lo observé caminar por la habitación, como si la conociera de siempre. ¿Dónde está ella?, preguntó. Sin voltear, Tania. Tragué saliva. ¿Quién eres tú? Dejó la bolsa sobre la mesa. El seguro hizo clic, lento, como si quisiera alargar el momento. Dentro había un montón de papeles, fotos, pedazos de cartas, un pasaporte viejo. Vi una foto en Tania, unos 10 años más joven, con algo que parecía un uniforme militar a su lado. Él, me llamo Gennady Mikhailovich, soy su padrastro. Alzó la mirada. Oh, lo fui. Me tomó unos segundos reaccionar, me senté. ¿Dijiste lo fui? Asintió. ¿Está muerta? No, se sentó frente a mí. Peor, desapareció, por completo. Se borró del mundo, pero antes dejó un rastro de cuerpos, deudas y niños que no eran suyos. Jugó con la gente como con muñecas. ¿Sabes por qué? Guardé silencio, todo en mí se tensó, porque a ella también la usaron así. ¿Crees que nació así? No, esto es algo construido. Alguien la moldeó hace mucho tiempo. Y ahora, ella moldea a otros. Sacó otra foto en un niño, ese mismo Sasha Oyeger, parado frente a una puerta verde con un número 8 descascarado. Al reverso decían C. Costera, Krasnoyarsk. ¿Está ahí, ahora? Casi susurré. No, se lo llevaron hace unos días. Intenté detenerlos, no llegué a tiempo. ¿Quién se lo llevó? Abrió otra carpeta en la portada. Un logo de una fundación. No la reconocí. Algo como Centro de Rehabilitación para Niños Víctimas de Tráfico Humano. Los documentos estaban en alemán y ruso. Es una red no oficial. Compran niños del mercado negro, pero a veces lo hacen sin consentimiento, a veces con el silencio de quienes creen que así será mejor. ¿Y tú lo permitiste? Me levanté. Nomás te quedaste ahí. Alzó la mano. Me cayó con la mirada. Sé dónde está. Incluso sé cómo recuperarlo, pero primero debes entender con quién lidiamos. Sacó una grabadora pequeña, plana, gris, apretó un botón, sonó una voz femenina fría, no me encontrarás. Ni tú, ni él, ni nadie. Ya no soy Tania y el niño no es tuyo, ahora pertenece al sistema. Yo solo fui un paso intermedio. Tú solo eres un accidente. Me quedé helado, Ann. Era su voz. Pero algo había cambiado, como si ya no fuera humana. Esta no es la Tania que yo conocí, murmuré. Gennady me miró, sin pestañear. ¿Y estás seguro de que alguna vez la conociste? Nos quedamos en silencio, solo interrumpido por el ruido de los tranvías afuera. Barnaul es una ciudad donde todos saben todo, pero nunca lo dicen en voz alta. Hasta las paredes parecen guardar secretos. Yo no sabía qué hacer, pero él sí. Tenemos 48 horas, dijo. Luego lo sacarán del país, por Vladivostok. Después de eso,
Nadie podrá encontrarlo. Aunque lo intente, entonces vamos, pregunté. Asintió lentamente. Solo recuerdan al final de este camino, no habrá justicia. Solo la verdad y no te gustará. Salimos esa misma noche, en un Volga viejo que consiguió en algún lado. Condujimos sin parar, solo deteniéndonos para fumar en la carretera, donde olía a humo y frío. La radio captaba estaciones de Novosibirsk, que luego se perdían. Todo el tiempo pensé, ¿y si ella tiene razón? ¿Y si solo soy un accidente? La primera parada fue en Tomsk, en las afueras, en la casa de una mujer llamada Galina. Antes trabajaba en servicios sociales. Ahora jubilada, pero tenía un cuaderno, escrito a mano con nombres, fechas, coordenadas, Yeger, Sosha, Timor. Lo llamaba de distintas formas. Dijo, sirviendo té. Para gente como ella, los niños son llaves, para puertas que nunca has visto. ¿Dónde está? Pregunté. Miró por la ventana, luego a mí. Lo llevaron por la estación de Taigan, enlace a Khabarovsk. Deben darse prisa, ni iba a salir cuando me detuvo. No eres el único que lo busca. Me giré. ¿Quién más? Una mujer joven en pelo corto, voz ronca. Dijo que él también le debía algo. Y que el niño lo necesitaba. No para salvarlo, sino para... No terminó. ¿Para qué? Insistí. Y fue entonces cuando Gennady, por primera vez, sintió miedo. Su rostro, siempre impasible, se crispó. Susurró, yo sé quién es. Nos cruzamos en el 89, en esa época, ella se hacía llamar Irina Petrovna. Ahora tiene otro nombre, pero los ojos son los mismos. Ella se quedó callado, y justo cuando yo me preparaba para insistir, sonó el teléfono. El suyo miró la pantalla y palideció. ¿Quién es? No respondió, solo pulsó el botón para contestar. Acercó el dispositivo al oído, y de inmediato, una voz. La misma femenina encalmada, ¿no? Llegarás a tiempo. El tren ya partió, ni olvidaste algo. Todo esto es un juego, solo que tú no estás del lado correcto del tablero. Le arrebaté el teléfono. Escúchame bien, no sé quién eres, pero si te atreves a lastimarlo, ¿yo? ¿Tú qué harás? ¿Volverás el tiempo atrás? ¿O la voz se cortó a la llamada? Terminó. Y en ese momento entendí que todo lo que había pasado era solo el principio. Todo lo que sabía no era más que polvo. Y la verdad empezaba ahora. Estaba a punto de confesarle a Gennady quién era en realidad. Pero él me ganó de mano. Slava. Sé quién eres en verdad. Y tú también debes saber quién era. Pero en ese instante, la puerta se abrió de golpe, y allí, en el umbral, estaba ella. No Irina, no Tanyan, alguien más. Una chica, joven, delgada, con un suéter negro ajustado, el pelo recogido en una cola alta. En las manos, una tablet negra. En los oídos, audífonos inalámbricos. El rostro pálido, como si le hubieran borrado el maquillaje. Nos lanzó una mirada rápida y habló sin titubear. Tenemos que irnos. Anjan cambiaron la ruta. Al niño lo trasladan a Silka, por una pista privada. Nos quedan 5 horas máximo. Me levanté. ¿Quién eres? Ella giró hacia mí, entrecerrando los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, algo en mí se estremeció, porque su mirada me resultaba dolorosamente familiar, de algún lugar del pasado, de esos tiempos que tanto quise olvidar. Me llamo Leran, tengo 26 años. Yo... Hizo una pausa. Soy tu hermana. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué? Ahora no. Te lo explicaré en el auto. No hay tiempo. Dio media vuelta y desapareció tras la puerta. Escuché el motor arrancar. Gennady guardaba silencio, mirando al suelo, como si lo hubiera esperado. ¿Tú lo sabías?, pregunté. Asintió lentamente. No cuando salimos. Pero ahora... todo encaja. ¿Recuerdas el orfanato número 57 en Belena? Estuve ahí, tragué saliva. 3 meses. Ella también. Salimos a la calle. El auto, un Koda negro, con vidrios polarizados y un golpe en el parachoques trasero, ya estaba listo. Lera iba al volante. Yo me senté atrás. Gennady, a su lado. Lera condujo en silencio. Los letreros pasaban velozmente en Tomsk. Luego Yurga, luego carretera sin nombre, solo números. Observaba el camino y pensaba en sí, es mi hermana. Entonces Tanya lo sabía. Todo esto
¿Estaba planeado? Después de hora y media, Lera rompió el silencio. Tenía 6 años cuando nos separaron. Recuerdo tu cara. Recuerdo cómo rompiste el picaporte cuando nos llevaron. Estábamos en la misma habitación. Luego, a ti te mandaron a Muro Manamí, cerca de Novokasnets. ¿Por qué ahora? Porque yo también la busqué, a Tanya, durante años, y la encontré. Pero ella hizo una pausa. No solo arruinó tu vida, yo fui parte de un programa, algo así como un modelo de adoctrinamiento. Nos enseñaban a simular vínculos, a manipular, a mezclar mentiras con confianza, a convertirnos en lo que fuera. Se llamaba Proyecto Cisne. Sentí que la piel se me erizaba. Pensé que era solo un mito. No lo es. Miró por el retrovisor. Soy una de las sobrevivientes. Paramos en una gasolinera. Olía a combustible y a pollo recocido de un puesto de comida rápida. Lera se alejó para hacer una llamada. Gennady abrió la cajuela. Dentro había 2 carpetas oscuras. Una decía Estación Shilka. Vigilancia, la otra, sin etiqueta. Abrí la segunda y me quedé helado. Eran fotos mías, desde los 9 años hasta ahora, con distintas personas en distintos lugares. En el metro, en la estación de Kirov, en el edificio de Ribensk, donde viví después del ejército, cada una con anotaciones hora, fecha, ubicación. Algunas marcadas en rojo. ¿Qué es esto? Levanté la vista hacia Gennady. Te dije que Tanya desapareció, pero no te conté que, en algún momento, empezó a trabajar para ellos, los mismos que nos crearon a los supervisores. Ellos armaron este dossier sobre ti, porque eres el único que escapó del programa. Debiste haberte desvanecido, pero sobreviviste. ¿Por qué? Cerró la carpeta, porque eras necesario, como respaldo. Y ahora, todo vuelve ese niño. No es solo un hijo, es parte de una nueva fase, una combinación genética, lo usan para... Y entonces, un golpe seco, como un cuchillazo, resonó en la puerta del auto. Lera había regresado. Su rostro no mostraba ni sangre ni calma. Llegamos tarde, los llevaron pero no a Shilka. Los están llevando por un paso secreto. En el bosque cerca de Chitan, un búnker de la Guerra Fría, ahora es parte de una base secreta sin identificación. ¿Cómo llegamos ahí? Tengo las coordenadas, pero ahí, dudó. Ahí ya te esperan. A mí, porque no eres solo un hermano eres. Su clave, no tuve tiempo de hacer más preguntas, porque al siguiente segundo, una Niva gris 1 sin placas nos siguió, con un faro roto a la mitad. Apareció como un fantasma desde la arboleda. Lera encendió el motor y arrancó bruscamente. Tomamos un camino rural, el polvo se levantaba como una columna. Gennady se aferraba a la manija del asiento. Yo estaba clavado en mi lugar. ¿Quiénes son? Grité. No lo sé con certeza, respondió Lera. Pero no nos dejarán ir. ¿No ahora qué? ¿No terminó? Porque adelante, en el camino, ya había 3 figuras. De negro, sin rostros, sin palabras. Uno de ellos dio un paso al frente, extendiendo la mano. Me conocía. Yo lo reconocí, porque años atrás en Balakna me había susurrado mi verdadero nombre en un sueño, y ahora estaba listo para decir quién era realmente, pero en ese momento, el cielo estalló. No con un trueno, no, con un destello, cegador, azulado, como si una soldadora hubiera parpadeado frente a mis ojos. Por un segundo quedé ciego. Luego, silencio. El ruido del motor desapareció. Se apagó solo. Estábamos detenidos en ese camino polvoriento, rodeados de pinos y hierba seca, y los 3 de negro se habían esfumado. Lera salió primero del auto. El viento levantaba polvo, pero ya no había rastro de la niva ni de las huellas, solo vacío y un fuerte olor a ozono, como después de una tormenta. ¿Qué fue eso? Salí detrás de ella, y entonces algo me golpeó, como si un candado en mi memoria se hubiera abierto, como si alguien hubiera quitado un bloqueo. Adentro un crujido, calor y silencio en helado, familiar. Caí de rodillas. Necesita tiempo, dijo Gennady con voz grave. Empezó. ¿Qué empezó? Rugió Lera. La activación. Recordará, todo no. ¿Y de verdad? Recordé en fragmentos, no como en los sueños, sino en pedazos reales del pasado. Tenía 10 años. El laboratorio olía a formol y naranjas.
Alguien siempre las traía para que los niños no tuvieran miedo. Estábamos en una habitación aislada y nos observaban tras el vidrio, nos daban tareas. A uno le hacían mirar fotos en blanco y negro por horas, a otro armar símbolos con palitos. A mí me daban nombres. Nombran Vadim Anatolievich Vorobyov, edad 36. ¿Dónde trabaja? Conductor de camión maderero en Krasnoyarsk. ¿Cómo se llamaba su madre? Lidia Pavlovna. No los conocía, pero sabía las respuestas. Nos criaron como especímenes, susurré, aún en el suelo. No éramos solo huérfanos. Éramos modelos. Gennady asintió. Te llamaban el séptimo, Navia 12. Tú eres el único que evitó la fase final. Los demás están muertos o, como Tanya, se unieron a ellos. Lera permaneció callada. El viento agitaba su cabello. Del bosque llegaba un aire fresco y olor a tierra mojada. Algún pájaro cantaba a lo lejos. Necesito la verdad, dije. Toda sin mentiras. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién nos creó? Lero me miró como solo una hermana puede hacerlo una vez, cuando el corazón se rompe y ya no hay palabras. No eran científicos, ni el FSB, eran intereses privados. Tres familias, antiguas, de antes de la guerra, buscaban una forma de atar talentos, sin importar en qué te convirtieras: espía, cirujano, investigador, les servirías, como una carga genética. Dentro de ti había información, la guardaban en ti, y no lo sabías. Me levanté de un salto. Son mentiras. Viví una vida normal. Trabajé en construcciones. Conduje mezcladoras Sanyo. ¿Y cómo sobreviviste a la caída del 12º piso en Serget? Me interrumpió. ¿Cómo supiste que el esposo de Oksana te mentía en Pskov? ¿Cómo encontraste a Lera Somova sin foto ni dirección? Me quedé callado, porque tenía razón. Gennady se acercó y me entregó una bolsa oscura. Algo duro, envuelto en tela. La abrían, era una camisa infantil, con un bordado 7 en reserva. Esto es tuyo, dijo. Lo dejaron como señalan, como ancla. Y ahora saben que lo recuerdas todo. Eso te hace peligroso. Apreté la tela con el puño. El corazón me latía fuerte. Dentro de mí, algo palpitaba, rabia, no miedo, no duda. Sabía que debía llegar hasta el final, no por venganza, ni por Leran, por todos los que perdimos. Vamos ahí, dije al búnker. Y si están, los encontraré. A cada uno. Llegamos a Chita después de una noche de viaje. Lera manejó sin parar. En el último tramo de la carretera había un puesto de control. Lo evitamos cruzando el bosque a pie. Sentía como la pesadez en mi interior crecía, como si mi cuerpo supiera que se acercaba el punto de no retorno. El búnker estaba en una depresión. Una vieja estructura de concreto cubierta de pinos, una puerta oxidada en antenas apenas visibles bajo el musgo. Cerca de la entrada había una luz tenue, como la de un sótano. Nos agachamos junto a la pendiente, ocultándonos en las sombras, y entonces lo vi al niño. Aparentaba unos 7 años, llevaba una chamarra negra, tenía el pelo rizado y ojos cafés. Estaba junto a la reja, como si esperara a alguien, como si supiera que yo vendría. Me quedé inmóvil. Es él, susurré. Lera asintió. Se llama Vaciló. Se llama igual que tú en aquel entonces, antes del 7º. Se llama Anne, pero no terminó. Detrás de nosotros se escuchó un crujido, un chasquido, una voz, ronca, grave, ajena. Hola, hermano. ¿Cuánto tiempo? Me di la vuelta y vi a quien creía muerto desde hacía 20 años. Su rostro era casi el mismo, solo que los ojos eran distintos, ajenos, y él sabía cosas de mí que nadie más conocía. Sabía por qué había sobrevivido. Sabía lo que ocurrió esa noche que borré de mi memoria, y ahora iba a decírmelo. Pero en lugar de palabras, alzó lentamente la mano, y en ella brilló un afilado objeto de metal. Estaba tan afilado que la luz de la lámpara se reflejó en él, creando la ilusión de que emitía su propia luz fría. No podía creerlo. Era alguien que había conocido de otra forma, desde la infancia. Era él, pero ahora Anne era mi enemigo. El mismo niño que una vez fue mi amigo, el que conocía todos mis secretos, todas mis debilidades, y ahora parecía estar del lado de quienes nos crearon. «¡Estás loco!», gritó Lera avanzando. «¡Baja! ¡Eso!». Pero yo no podía moverme.
No era solo una persona, era quien realmente sabía cómo me dolían esos recuerdos, lo que había intentado olvidar. Sentí que mi mano se movía sola hacia mi bolsillo, hacia el arma que sabía que llevaba, pero de pronto, él dio un paso hacia mí. Y me paralicé. No lo entiendes. Su voz era fría y metálica, como si hablara desde la oscuridad. Solo eras parte del juego. Todos lo éramos. Creías que eras especial, que tu vida era algo más. Todo estaba planeado desde el principio. Mis piernas flaquearon y sentí el peso de todos esos años aplastándome. Era como si observara todo desde fuera, como si no me estuviera pasando a mí. En sus palabras me atravesaban como flechas. Tú eras el séptimo, continuó, y sentí su aliento helado en mi rostro. Ahora eres el segundo. No somos diferentes. Somos parte de su plan. Quise gritar, decirle que no podía ser verdad, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Tenía razón. Había sido parte de esto sin saberlo. Tuve la oportunidad de ser alguien más, pero ahora todo parecía una ilusión. No puedes escapar, añadió con una sonrisa sombría. Viniste aquí para destruirlos, pero ni siquiera entiendes que primero debes destruirte a ti mismo. Me tensé y sin darme cuenta desenfundé el arma que llevaba en el cinturón. Mi mirada se fijó en su rostro. Su expresión no cambió. Seguía allí, como si todo fuera parte de una obra planeada desde hace tiempo. No puedes hacerlo, dijo con calma, porque no sabes qué pasará después. Me detuve. Sus palabras me afectaron. ¿Qué pasará después? Algo en su tono me hizo dudar. Tenía razón. No lo sabía. No sabía qué ocurriría si seguía este camino de venganza. Pero una cosa era clara, no podía parar ahora. Algo se había apoderado de mí y no me soltaría hasta que diera ese paso. Gennady, que estaba detrás, murmuró, no miente. No sabes lo que pasará si continúas. Debes entenderlo. Pero no podía entender. No podía detenerme. Había perdido demasiado, había demasiado dolor. No podía volver atrás, porque en el pasado quedaba esa sombra que buscaba, la respuesta a la verdad. En ese momento, di un paso adelante, y de pronto su rostro cambió. No tuvo tiempo de hablar, ni de moverse cuando disparé. Pero la bala no le dio. Algo se comprimió en el aire. Como si la energía que intenté liberar volviera hacia mí. El arma salió volando de mis manos, y caí de rodillas. Mis ojos no lo creían. Era como una pesadilla. Me movía, pero no controlaba mi cuerpo. Y allí estaba él, frente a mí, con la mano extendida, mientras yo no podía siquiera mover un dedo. «Pensaste que esto terminaría», dijo con frialdad, como burlándose. «Pero acabas de abrir la puerta, y detrás estás tú». Intenté entender qué pasaba. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Lyra, que estaba detrás de mí, dio un paso adelante y levantó las manos hacia él, pero se detuvo de golpe. «Espera», su voz sonó distinta. «¿Tú no lo recuerdas?» Me giré hacia ella. Ella me miró, y en sus ojos había terror, como si acabara de darse cuenta de algo que yo no sabía. Él no es quien crees que es. No es ese chico. Y entonces lo entendí. Todo se dio vuelta. Todos esos años, todo lo que pensé sobre quién era y de dónde venía resultó ser mentira. Una mentira que me había impuesto a mí mismo. Él retiró la mano. ¿Estás listo para ver la verdad o prefieres regresar a tu sombra? Las preguntas que hizo resonaron en mi cabeza como un eco, como si giraran en un ciclo infinito, sin dejarme en paz. ¿Estoy listo para ver la verdad? Pero ¿qué significaba eso? Siempre creí que conocía la verdad. ¿Cuántos años construí mi vida sobre esas suposiciones falsas? ¿Cuántas personas a mi alrededor también vivían en esa sombra, sin darse cuenta de que éramos parte de un juego que nunca controlamos? Lyra estaba inmóvil, su mirada vacía pero llena de miedo, y de pronto entendí que ella lo sabía. Sabía más que yo. No solo estaba cerca, era parte de esto. Yo, como un ingenuo, creí que podría escapar, que todo podría volver a ser como antes, pero resultó ser mucho más complicado. No había soluciones simples. El silencio en la habitación se volvió pesado. Podía sentir el olor a metal en el aire, ese que no me abandonó después del disparo. Todavía flotaba entre nosotros, como un recordatorio de que las acciones no siempre dan los resultados esperados. La mirada de Gennady se suavizó,
Pero en esa expresión sentí algo aterrador, como si él no fuera humano, sino un observador que siempre supo cómo se desarrollaría esta historia y solo esperaba a que yo lo entendiera. ¿Estás listo o no?, repitió. Su voz sonaba como un trueno, pero también como el viento, que parecía transmitir una advertencia antigua. Miré a Leran, siempre pensé que ella era mi apoyo, pero ahora entendí que era parte del sistema. Ella lo sabía, y guardó silencio. Tal vez no podía decírmelo antes. Tal vez tenía miedo, no lo sabía. No podía entender cuántas personas en mi vida habían interpretado sus roles en esta obra. O quizá yo mismo era un actor en el guión de alguien más. Estoy listo, dije, y no era una decisión, sino una aceptación de que no podía volver atrás. No podía seguir aferrándome a ese mundo, a esa mentira. Estaba dispuesto a verlo todo, incluso si eso significaba perder lo poco que conocía. Pero en lugar de continuar, él sonrió, brevemente, con un tono venenoso. ¿No estás listo? No del todo, dijo, y acto seguido se levantó, dirigiéndose a la salida. Pero cuando lo estés, estaré aquí. El silencio se hizo más profundo, y en su oscuridad entendí que esto no era el final solo, era una pausa. Toda mi vida, todos mis pasos, me habían llevado a este momento. Ya no sabía quién era, no sabía qué pasaría después, pero una cosa era clara. Nada de lo que creía sería igual. Un poco confundido, me levanté del suelo, tratando de encontrar alguna respuesta. Lera seguía en el mismo lugar, sin moverse. Gennady se había ido, y yo me quedé en una habitación vacía, llena de palabras no dichas, recuerdos perdidos y preguntas sin respuesta. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podría vivir después de todo esto? No lo sabía, pero una pregunta era la más importante. Cuando encuentre las respuestas, ¿no será demasiado tarde? Y ahí estaba yo, solo, sintiendo como el peso del tiempo comenzaba a aplastarme. Y en ese momento, cuando el mundo parecía tan enorme y aterrador, entendí que no tenía derecho a retroceder. Ahora todo sería diferente. ¿Les interesa saber cómo termina todo esto? ¿Saben lo que realmente sucedió? Tal vez ustedes tienen respuestas que yo no tengo. Compartan sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse, porque pronto les contaré lo que pasó después. Y será algo inevitable. ¿Qué opinan de lo que ocurrió? ¿Qué harían ustedes en mi lugar?